Saludos de éxito divino y de alarma, especialmente en esta ocasión. Están sonando los tambores de peligro, de gente gritando, especialmente en el otro lado del mundo. Hoy se va a analizar lo que está ahora aconteciendo y lo que recientemente pues se ha reportado, que Turquía y en Grecia ha ocurrido un terremoto de grado 7 en la escala de Richter. Muy importante porque no solamente fue terremoto, sino que también fue tsunami. Por favor, vamos a empezar a mover esta transmisión porque hoy les voy a informar sobre el nivel profético que tiene este evento. Están sonando por periódico, por TV, por las redes sociales. Está sonando esta noticia reciente. Estoy grabando este viernes 30 de octubre, este viernes 30 de octubre, en este momento grabando con ustedes para advertirles, hermanos y hermanas, de que esto está en la profecía. Les voy a dar citas de la Biblia, les voy a dar citas del espíritu de profecía. Estén al tanto. Vamos a mover esta verdad de actualidad. Eventos actuales 2020 con el tema profecía, terremoto y tsunami en Turquía y Grecia. Esto no es común porque hay dos naciones del viejo mundo, Turquía y Grecia, en terremoto, inclusive en tsunami. Vean las noticias, esto es real, Escriban ahí en los comentarios desde qué país nos están viendo. Si hay algún hermano que está en Turquía, que nos está viendo, que está allá en Grecia, de habla hispana, escríbanos aquí, o de qué lado está en Europa, o está en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, África. ¿Dónde está viéndonos? Repórtese. Yo soy el ministro Enoch Martín, desde Guatemala, Centroamérica, informándoles. Y desde el ángulo, por supuesto, profético, que es lo más importante de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Porque aquí no solamente le decimos lo que ya ocurrió, sino que les decimos lo que va a ocurrir, basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Gracias por estar moviendo ya esta transmisión. Entramos de lleno entonces. Gracias, ahí dice nuestra hermana Sarabia, lo veo desde El Salvador. Excelente. Allá Grajales nos ves desde México. Se van sumando, sigan compartiendo por favor y así avanzamos. Voy a analizar primero lo que está diciendo las noticias, y las noticias están sonando que en la actualidad, este viernes, octubre 2020, a finales ya del cierre de octubre, ocurrió en la madrugada del otro lado del mundo un terremoto de magnitud o de grado 7 en la escala de Richter, y provocó también un tsunami, gritos, edificios que cayeron, muerte. Hasta el momento se ha reportado que hay decenas de edificios destruidos, hay cientos de heridos, y hasta el momento han reportado que en Turquía hay 4 muertos. Por supuesto van a haber más porque están sacando los escombros y rescatando todo lo que sea posible. Eso es lo que nos está diciendo la noticia. Y para que tenga una idea así inmediata, debe de saber que la escala fue muy grande, por eso es terremoto de grado 7 en la escala de Richter. Y les menciono que el terremoto bíblico que mencionó la Biblia, que ocurrió al abrirse el sexto sello, Apocalipsis 6:12, nos menciona que ese terremoto ocurrido en Lisboa, Portugal, en Europa, fue en la escala de 8.5 en la escala de Richter. Y 8.5 aproxima a 9, entonces redondea a 9 el grado del terremoto en Lisboa, con el cual se abrió el sexto sello. Desde 1755 estamos viviendo en el sexto sello, y dentro de este sexto sello ocurrió ahora a finales de octubre 2020, hoy en el momento de la grabación, hubo un terremoto de magnitud 7 grados en la escala de Richter en el mar Egeo, que afectó Turquía y afectó Grecia. Ya se reportaron muertos, decenas de edificios destruidos, gente aterrada gritando por las calles. Claro, usted puede decir, ministro Enoch Martín, sé que usted está en Guatemala, ahí está tranquilo.
no del todo. Yo estoy viendo todo lo que está ocurriendo. Estoy alarmado y quiero alarmar al pueblo porque algo grande viene. Todo nos está diciendo, gritando, viene algo grande. ¿Usted está listo? ¿Ya está listo usted? ¿Está sellado? ¿Está protegido? Es más obvio pensar que todavía no está listo, pero esta transmisión es para que usted se prepare y juntos podamos estar apercibidos de los eventos que estamos viviendo. Ahora, entonces, si observan, hay poca diferencia entre el terremoto de Lisboa en Europa que señaló Apocalipsis 6:12, con que se abrió el sexto sello. De la escala en Richter fue de 9. Y el que ocurrió en Turquía hoy, al momento de la grabación, como pan caliente, como algo reciente, como último momento, he decidido grabar y advertir a usted y a su familia, porque la Biblia me enseña que tengo que dar alarma a voz en cuello de lo que está ocurriendo para que usted no sea así tomado de repente como pasó ese vehículo ahora. No, sino que usted tiene que estar alertado de los eventos actuales, en este caso 2020. Ahora tengo que mostrarle 7 grados en la escala de Richter en Turquía y Grecia, y en Lisboa, Portugal, fue de 9 en la escala de Richter. No hay mucha diferencia, 7, 8, 9, 2 puntos. Entonces notes, pero fue grande, pues tómelo en serio, esto fue grande. Ahora, voy a ir aterrizando en puntos por puntos mientras usted ahí va compartiendo en las distintas redes sociales. Haga esa tarea y si se acaba de sumar, dele fuertemente me gusta a ese botón de Facebook. Ahí dele me gusta para llegar a más personas. Si está en YouTube, dele me gusta también a ese botón para llegar a más personas que se enteren. Y juntos vamos a alertar a cientos, miles de personas de ser posible. Ok, voy a explicarles la situación actual. La Biblia menciona, de hecho Cristo mismo en Mateo, el capítulo 24, el verso 7, por supuesto habla ahí de guerras, rumores de guerras, pero Cristo, el gran maestro, Cristo como hijo de Dios y como Dios, pronosticó en Mateo capítulo 24, el verso 7, dijo que iban a haber terremotos. No dijo que iba a haber un terremoto, sino que él dijo que iban a haber terremotos. Ahora noten que Cristo mismo, cuando dijo que iban a haber terremotos, estaba hablando de un suceso o familias de movimientos telúricos, de terremotos, no solo uno específicamente. Y como estaba hablando del tiempo del fin, hace referencia también Cristo en los terremotos a nuestro tiempo. Y pudiera yo decir que Mateo 24:7, cuando dice que iban a haber terremotos, incluye el terremoto de hoy, viernes a finales de octubre 2020, en Turquía y en Grecia. Pero no solo Jesús en el Nuevo Testamento mencionó de terremotos, sino que también Elena G. de White. ¿Qué les parece? A ver, listos ahí a escribir las citas, por favor. Evento de los últimos días, Elena G. de White habló de terremotos. Terremotos como el que hoy ocurrió en Turquía y en Grecia, específicamente el epicentro fue en el mar Egeo. Ustedes dirán, ministro, ¿y dónde queda el mar Egeo? Bueno, está colindando con el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo colinda con la Tierra Santa, Israel, Palestina, Turquía, etcétera, etcétera, inclusive Gaza. Y tiene que estar informado de mapa bíblico, mapa o geografía bíblica o del Medio Oriente. Tiene que ser un experto. Gracias por los que se están reportando de los distintos países. Gracias, gracias. Sigan reportándose ahí en los comentarios. Muevan el video. Dice Elena de White, eventos de los últimos días, en el capítulo 2, que se llama Señales del pronto regreso de Cristo. A ver, vamos a mover. Señales del pronto regreso de Cristo. Ese es el capítulo 2 de Eventos de los últimos días, en la versión nueva, en la página, voy a leer en la página específicamente, en la página 22. La primera cita dice: ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Yo estaba viendo los videos de terror, porque es de terror, los turcos gritando, buscando a los hijos, tratando de protegerse con ese gran movimiento telúrico de 7 puntos en la escala de Richter.
gritando otras mujeres por las calles y otros viendo el tsunami que les vino encima, porque el terremoto, el epicentro fue en el mar Egeo, donde está el agua. Entonces el movimiento telúrico provocó que el agua regresara y luego viniera como tsunami, una ola gigante. Tsunami significa, escriban en los comentarios, tsunami significa ola gigante. Tsunami significa ola gigante, lo que provocó el terremoto. Entonces se ha reportado que de los 4 que murieron en Turquía, uno fue ahogado y los otros por el terremoto. Entonces noten que esto está terrible. Y esos son los datos recientes que tenemos, porque esto está como pan caliente. Esto es actualidad. No ocurrió eso hace 5 o 3 días para atrás, no. Hace horas ocurrió allá en Turquía y en Grecia. Por eso es de que hoy le estoy llamando su atención. Elena de White entonces dice, ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Muy interesante esto. Ahora, en el mismo libro, Evento de los Últimos Días, escribiera ahí en los comentarios el capítulo Señales del pronto regreso de Cristo. En la página 22, versión moderna, dice: en terremotos, en calamidades por mar y tierra, mar, tsunami, tierra, terremotos, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. ¡Guau! Esto me está asustando, ¿eh? Entonces la señal del terremoto es de que el Espíritu de Dios se está retirando. Mucho pecado en todo el mundo. Terremotos, dice Elena de White. Otra tercera cita para ustedes, amigos queridos, porque usted es muy importante para Dios y para mí. Por eso es que lo estoy alertando. Yo tengo otras ocupaciones como ministro del Evangelio aquí en Guatemala y en el resto de países de Latinoamérica. Tengo compromisos, pero dije, voy a dedicarle un tiempo a mis queridos hermanos porque son importantes para mí, para Dios. Entonces, le voy a dar una tercera cita de Elena de White. Evento de los últimos días, en el capítulo Señales del pronto regreso de Cristo, página 22, versión moderna, dice: habrá grandes terremotos, en este caso en Turquía y Grecia de 7 en la escala de Richter. Habrá grandes terremotos y destrucción de vidas humanas. ¡Wow! Como que vio todos los eventos Elena de White en relación a eventos finales. Ahí está. Entonces la Biblia y el espíritu de profecía nos están enseñando que tenían que haber terremotos y lo estamos viviendo. Pero yo no me quedo con eso nada más, tengo que ir más allá. Si ustedes no están enterados de verdad lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y en el resto del mundo, déjenme decirles entonces que tienen que despertar hoy. Tienen que estar informados. Suscríbase aquí en nuestra fanpage de Facebook. Dele me gusta ahí para que cada vez que transmitamos en vivo le lleguen notificaciones. Suscríbase en YouTube. Como Ministro Enoc Martín nos encuentra ahí. Estamos actualizando los nivel profético. Noticias lo va a ver en todos lados, pero nivel profético aquí es donde usamos Biblia y espíritu de profecía. Me llama la atención que el 2020 ha sido un año de estragos, de fenómenos, de cosas inéditas. Entre ellos, me llama la atención que estos 2 países que hoy sufrieron un terremoto y tsunami, Turquía y Grecia, me llama la atención, estoy grabando en octubre, viernes finales de octubre, ahora, en el momento de que ocurrió el terremoto, Turquía y Grecia afectados por este terremoto. Pero si retrocedemos un poco, unos días atrás, y nos trasladamos a julio y agosto del 2020, o sea, a pocos días atrás, encontramos que estas 2 naciones, Turquía y Grecia, oído esto, Turquía y Grecia, estuvieron en el inicio de un conflicto bélico, en guerra. Les voy a decir algo, miren qué interesante. No creo en las casualidades, no creo jamás en eso. Solo creo en las causalidades. Escriban ahí en los comentarios. Ministro, yo también creo en las causalidades, no las casualidades. Causa, de causa. Hay una causa. Ojo, antes de este terremoto entre estos 2 países, Turquía y Grecia, que en este caso son gemelos porque ocurrió al mismo tiempo el terremoto ahí, hoy. Interesantemente, estos 2 países son miembros de la OTAN. Si usted no sabe qué es la OTAN, escriba ahí en los comentarios, ministro, yo no sé quién es la OTAN. Bueno, ahora le explico, pero escriba ahí la palabra, por lo menos OTAN, y yo le voy a explicar. La OTAN significa la O, organización, la T del tratado
y la N norte. Es decir, OTAN significa Organización del... OTAN, la O, organización. La T de tratado, la N norte, Organización del Tratado Atlántico Norte. Entonces, esta organización de la OTAN es una organización militar, donde las potencias mundiales que tienen grandes armamentos como Estados Unidos, como Francia, como Reino Unido, como Alemania, etcétera, están formando parte de la OTAN. Pero agárrese aquí, asústese, porque Turquía y Grecia, que hoy sufrieron juntos el terremoto de 7 puntos en grado de Richter, Turquía y Grecia son miembros de la OTAN, de esta organización bélica, de esta organización militar. Ahora, me llama la atención mucho, ¿saben por qué? Porque sonaban las noticias. Lamento no tener aquí a mano para presentarle la evidencia, pero usted lo puede comprobar en Google o en su periódico, en su canal de televisión, como quiera, pero compruébelo. Y va a ver que entre julio y agosto se dio una noticia que Turquía y Grecia iban a entrar en guerra. ¿Y saben dónde? Agárrense, miren, mira, hagan las conexiones, por favor. Iban a entrar en guerra en el mar Egeo. Y ustedes deben considerar que la OTAN, que es la Organización Bélica Mundial de las Superpotencias, incluyen como miembros a Turquía y a Grecia. Entonces son miembros, y si un miembro, digamos que a Turquía lo ataca un no aliado de la OTAN, lo ataca en guerra, entonces es la obligación de la OTAN o de sus miembros venir en defensa de Turquía. Pero si Turquía, que es miembro de la OTAN, y Grecia, que es miembro de la OTAN, iban a entrar en guerra en el mar Egeo, apunten ahí, Turquía, Grecia en guerra en el mar Egeo. Escriba la frase ahí, por favor. Turquía, Grecia en guerra en el mar Egeo. Apúntelo para que haga la conexión. Ahora, si Turquía y Grecia iban a entrar en conflicto, ¿quién los iba a ayudar? Porque son aliados de la misma organización. O sea, o se iba a destruir lo que es la OTAN, porque unos iban a estar con Turquía y otros con Grecia, puesto que los dos son miembros de la OTAN. O sea, las noticias estaban diciendo entre julio y agosto del 2020, estaban diciendo, previo a este terremoto, estaban diciendo que será que el conflicto entre Turquía y Grecia iba a ser el fin de la OTAN. Muchos estaban en eso, grandes expertos estaban preocupados. Pero hoy me llama la atención que ocurre otro fenómeno, yo digo sobrenatural, porque no puede ser casualidad que las dos naciones que están en conflicto, que es Turquía y Grecia, deben de saber, si no conocen un poco de mapa, en este caso de geografía, les voy a ubicar. Si vamos de occidente a oriente, lo primero que vamos a encontrar es Grecia, y luego tenemos aquí en medio el mar Egeo, y aquí tenemos a Turquía. Ojo entonces. Tenemos a Grecia aquí, tenemos aquí de por medio que es agua, líquido, el mar Egeo, y luego seguido aquí tenemos a Turquía. Entonces básicamente son vecinos Grecia y Turquía, y los dos son miembros de la OTAN. Entraron en conflicto en este mar, en el mar Egeo, que está en medio de ellos. ¿Y saben por qué entraron en conflicto, hermanos? Ojo, oren por mí, porque yo tengo un ministerio que sostener, en el sentido de que hay opositores, en el sentido de que hay gente que no le gusta que le diga estas verdades, y me refiero del ángulo secular, inclusive del ángulo religioso. Hay gente que no quiere que abramos los ojos al pueblo. Pero ojo, está Grecia aquí, el mar Egeo aquí líquido, y aquí luego después del mar Egeo está Turquía. Entonces básicamente son vecinos Grecia y Turquía, los dos miembros de la OTAN, Organización Militar Mundial. Iban a entrar en conflicto, ojo, Grecia, Turquía en el mar Egeo. ¿Saben por qué? Porque en Chipre se disputan ese territorio, y porque alrededor de Chipre que está en el mar Egeo, se ha descubierto que hay, número uno, apunten ahí en los comentarios, se ha descubierto que hay gas natural. Hermano, usted dirá, pero gas natural. Hermano, ¿con qué cree que usted enciende su estufa? Lo enciende con gas natural. Ahora, ¿y saben qué más descubrieron en el mar Egeo? Se descubrió que hay también petróleo. Y usted dirá, pero ministro, ¿qué importa eso? Esto no es profecía. Permítame, tranquilos. ¿Cómo que no es profecía? ¿Cómo que no es bíblico? ¿Cómo que no te va a afectar? Te explico. Por ejemplo, yo en este momento estoy en un vehículo que les voy a decir no es mío,
pero lo tengo por lo menos ahora para las transmisiones y para realizar obra misionera. Pero ojo a esto, ojo a esto. Oigan lo que les voy a decir. Ustedes dicen, ministro, esto no nos importa, no tiene nada que ver con... ¡Petróleo! Hermanos, petróleo se encontró en el mar Egeo y Grecia y Turquía se están disputando eso. Entonces ustedes dicen, no tiene nada que ver. Si usted no tiene un vehículo, entonces no tiene nada que ver. Si usted no lo transporta un bus, no lo transporta un camión, no lo transporta un vehículo motorizado, entonces no tiene nada que ver con usted, retírese por favor. Pero si usted en algún momento se ha subido a un microbús, a un bus, a una guagua, como dicen allá en el Caribe, si se subió en algo, tiene que ver con usted, porque el conflicto antes de este terremoto entre Grecia y Turquía era por el petróleo y el gas natural. Claro que tiene que ver con usted, claro que tiene que ver con Biblia. Ministro, ¿cómo es que Grecia y Turquía tienen que ver con la Biblia? Ay, hermano, no me desilusione, porque si analizamos Turquía, está en Daniel capítulo 11. Tengo un libro, ojo, tengo un libro escrito por su servidor ministro Enoco Martín, y el libro se llama Daniel, el perfecto arte profético. En ese libro hablo sobre el rey del norte y el rey del sur, basado en Daniel 11 y Daniel 12. Daniel 11 habla del rey del sur y el rey del norte. Y en el rey del sur, en algún momento, en el tiempo del fin, el rey del sur fue Turquía, el imperio turco, el imperio otomano. Escriban en los comentarios. En Daniel 11, la última fase del rey del sur fue el imperio de Turquía o el imperio otomano. Escríbalo para que vea que lo que le estoy diciendo es bíblico. Entonces Turquía, que sufrió hoy terremoto, fue un imperio y está en Daniel 11 como el rey del sur. Ahora, pero esto se pone mejor, aquí se pone mejor. Gracias por los que se están sumando y denle fuertemente ahí me gusta a los botones para llegar a más personas. A me gusta, me encanta, dele sin parar. Mientras yo estoy transmitiendo, usted está trabajando ahí y compartiendo. Denle fuertemente me gusta. También a mis amigos de YouTube, que somos más de 8,400 suscriptores. Denle fuertemente ahí para llegar a más personas y que se enteren. Entonces, Turquía, el imperio turco está en Daniel 11, es bíblico. Y ahí ocurrió hoy, 2020, finales de octubre, viernes 30 de octubre, 2020, un terremoto bíblico. Ahora, Grecia, dirán, ministro, está bien, le acepto, ministro, que Turquía es bíblico, pero Grecia, ministro, ¿dónde Grecia? Bueno, entonces no ha leído la Biblia, porque solo para darles un toquecito, el último libro de Apocalipsis fue escrito en Grecia. A ver, ¿cómo así? Pues le explico. La isla de Patmos, donde estaba cautivo Juan el Revelador, la isla de Patmos, ojo a lo que le estoy diciendo, era de Grecia y es de Grecia. Entonces, básicamente fue en Grecia donde se entregó el Apocalipsis a Juan el Revelador. ¡Wow! Entonces, Turquía, donde ocurrió el terremoto hoy, y Grecia, donde ocurrió el terremoto hoy, y ocurrió también un tsunami hoy, estas dos naciones son bíblicas, entonces no pueden ser casualidad. Y juntos sufrieron este terremoto y este tsunami. Está más raro. ¿Y saben qué está más raro? Está más raro que entre julio y agosto de 2020 entraron en conflicto en el mar Egeo. Entonces está Grecia, Turquía y aquí en medio el mar Egeo. Ahora, miren qué interesante. Ahí entraron en conflicto por petróleo y gas natural. Pero hoy, no sé si es ironía de la naturaleza, que yo no creo en eso, pero algunos lo creen. No creo que sea ironía de la naturaleza, donde entraron en conflicto previo a este terremoto fue en el mar Egeo, Grecia y Turquía, mar Egeo. Y hoy, viernes 30 de octubre de 2020, ocurre un terremoto no directamente en Turquía, no directamente Grecia, sino que ocurre, si aquí está Grecia, aquí está el mar Egeo y aquí está Turquía. ¿Saben dónde ocurrió el epicentro de este terremoto? Ocurrió en el mar Egeo, justo donde estaban por iniciar un conflicto bélico. ¡Wow! Si le hizo clic, escriba en los comentarios, ministro. ¡Wow! ¡Wow! Super clic, estoy entendiendo. Si está entendiendo, escriba ahí, escriba. ¡Wow! Estoy comprendiendo, me hizo un super clic. A ver, otra vez, ahí va, porque hay unos que están todavía así. ¿Cómo así? Ok. Entre julio y agosto 2020 entraron en conflicto Grecia y Turquía.
y lo único que los separa estas dos naciones en medio es el mar Egeo. Entonces, ¿dónde iban a entrar en conflicto? En el mar Egeo. Entre julio y agosto 2020 y recientemente. Pero hoy el terremoto de 7 grados de Richter no ocurrió ni en Grecia ni en Turquía, ocurrió justo en el mar Egeo, el líquido que los separa. Entonces ahí hace la conexión que la guerra se estaba peleando en el mar Egeo. El terremoto fue en el mar Egeo. ¡Wow! 2 potencias. Turquía, Grecia en guerra, mar Egeo. 2 potencias en terremoto y tsunami. ¿En dónde? En el mar Egeo. ¡Wow! Esto no puede ser casualidad. Saludos ahí a todos mis queridos amigos y hermanos que están diciendo que ya comprendieron este punto y dice que les hizo un super clic. Excelente. Y si usted no está entendiendo, entonces necesita un coco wash y le voy a ayudar con ayuno. Acaba de terminar junto con un equipo internacional 3 días de ayuno en favor de usted. Milagros ocurrieron durante los 3 días de ayuno y seguirán ocurriendo. Maravilloso. Siempre súmese. Si se acaba de sumar a esta transmisión, dele fuertemente me gusta a ese botón de me gusta. Ahí dele fuerte y comparta, porque ahora voy a pasar ya a otro nivel. Y este nivel me deja con la boca abierta a mí. Y es lo siguiente, apunte ahí, apunte, siempre todo lo que digo, lo clave, lo apunta ahí abajo. Ahora, es interesante que el terremoto y guerra tienen una misma conexión, es lo que yo veo. Apunten esto, guerra en el mar Egeo entre Turquía y Grecia, en el mar Egeo, ojo. Y terremoto entre Grecia y Turquía en el mar Egeo. Entonces encuentro una conexión impresionante que entre la guerra y el terremoto hay una conexión. Aquí ya lo comprobamos. Entonces escriba ahí abajo, por favor, todos los que me están viendo, decenas y centenas y miles. Gracias por retransmitirme en otros canales. Escriban ahí abajo, por favor. Escriban ahí. Hay una conexión entre la guerra y el terremoto. Y ahora les voy a explicar. Se los voy a ahondar más. Y lo que vemos aquí es en el asunto de guerra. En Zacarías capítulo 14, el versículo 2, dice que Dios va a reunir a todas las naciones en batalla, guerra contra Jerusalén. Entonces va a haber una guerra, según Dios, que Él va a reunir a todas las naciones en batalla en Jerusalén. Perfecto, excelente. Ahora, usted debe de saber que un terremoto es un zarandeo. Vaya a buscar en el diccionario, va a ver que un zarandeo es un movimiento brusco. Es un movimiento muy fuerte. Ese es un zarandeo. Entonces, zarandeo y terremoto son similares. Ahora, entonces, tiene que saber usted que un terremoto y zarandeo son sinónimos, es lo mismo. La Biblia también nos enseña que en la iglesia va a haber un zarandeo, va a haber un terremoto. Y eso está descrito en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, donde Cristo le manda a un ángel a que pase por en medio de Jerusalén y ponga un sello, una señal. Ahora, interesante, Zacarías 14:2 habla de una Jerusalén donde va a haber una guerra. Pero Ezequiel 9:4 habla de una Jerusalén, que es la iglesia, donde va a haber una purificación, donde va a haber un movimiento telúrico o zarandeo. Entonces, encuentro una conexión entre la guerra entre Grecia y Turquía en el mar Egeo. Y encuentro una conexión entre Grecia y Turquía en el terremoto en el mar Egeo. Por eso digo que hay una conexión, como lo estamos viendo, entre lo que es guerra y lo que es terremoto. Y ocurre lo mismo según lo que ya les mostré. Zacarías 14:2 habla de que va a haber guerra en Jerusalén. Pero Ezequiel 9:4 habla que va a haber un zarandeo dentro del pueblo de Dios, que este es terremoto. Otra vez, guerra, zarandeo, van juntos. Debe de saber usted que la guerra que se va a pelear en el Medio Oriente va a ser la última señal para la iglesia de que viene el zarandeo en la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Si me comprendió esto, escriba ahí abajo. El ministro me hizo un super clic o wow, lo que quiera. Super clic o wow, las dos son válidas. Voy a otro punto. Para mis amigos ahí que están compartiendo, voy a otro punto y esto es más profundo. Usted sabe que
el terremoto más grande que haya ocurrido, por lo menos descrito por la Biblia, es el terremoto de Lisboa. Y por favor, le voy a señalar por lo menos Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, declara así. Declara: miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. Por favor, escriba allá en los comentarios la frase gran terremoto. Sí notan que se abrió el sexto sello y ocurrió un gran terremoto. Entonces ustedes deben de saber, oído a esto, tienen que saber que este no es un terremoto común y corriente. Dice gran terremoto. Por eso es que quiero que ahí abajo escriba gran terremoto. Ahora, si usted lee otras partes de la Biblia, va a encontrar y que dice, y hubo un terremoto normal. Pero cuando la Biblia dice gran terremoto, significa que es muy grande. Le voy a poner un ejemplo para que usted se familiarice. Apunte ahí, por favor, este ejemplo. Es un ejemplo nada más. En Mateo, el capítulo 28, del 1 al 3, habla de que cuando Cristo resucitó hubo un gran terremoto. Interesante. Entonces, significa que Apocalipsis 6:12, que es el terremoto que existió cuando se abrió el sexto sello, ese terremoto del sexto sello es de la misma magnitud del terremoto cuando Cristo resucitó. No sé si me explico, espero que me explique. Otra vez, ahí les va. La Biblia utiliza la misma frase para referirse al terremoto de Lisboa, allá en Europa, cuando se abrió el sexto sello. Apocalipsis 6:12 dice que hubo un gran terremoto y se abrió el sexto sello. Y ese gran terremoto ocurrió en Lisboa, en Europa. Ok, ese gran terremoto. Y los expertos dicen que ese gran terremoto fue de 8.5, que aproxima a 9. Entonces lo vamos a dejar en 9. Ese terremoto en Lisboa, cuando se abrió el sexto sello, fue de 9 en el grado de la escala de Richter, 9. Ahora, la Biblia utiliza la misma frase para hablar del terremoto. En Mateo 28, del 1 al 3, dice que hubo un gran terremoto cuando Cristo resucitó. Entonces, la frase de Apocalipsis 6:12 es gran terremoto. Y la frase de Mateo 28, del 1 al 3, dice es gran terremoto. Significa que la magnitud de ambos terremotos mencionados son la misma. Si sabemos de qué magnitud fue una, sabremos de qué magnitud fue la otra. Entonces, ¿de qué magnitud fue el terremoto de Lisboa con que se abrió el sexto sello? Fue de 9 grados en la escala de Richter. Preguntan entonces a ustedes, ¿de qué magnitud fue el terremoto que se dio cuando Cristo resucitó y que está registrado en Mateo 28, del 1 al 3, cuando dice un gran terremoto? ¿De qué grado fue? Pues es obvio, a todos a escribir allá, fue también de el grado 9 en la escala de Richter. Es interesante notar que el evento de la resurrección de Cristo fue tan importante como también el evento de la apertura del sexto sello, porque a los dos terremotos, uno en la resurrección de Cristo y el otro cuando se abrió el sexto sello, a los dos terremotos se le llama el gran terremoto. ¡Wow! Entonces, con razón los judíos, cuando tembló, cuando Cristo resucitó, tembló. El pobre Pilato se movió por todos lados. Anás y Caifás, yo no sé si se agarraban de las barbas o de no sé de dónde, porque fue grande, más grande el terremoto que ocurrió ahora, viernes, octubre 2020, en Turquía y Grecia. Tremendo, tremendo. Ahora les voy a dar la cita del espíritu de profecía, porque le estoy yendo paso por paso. Sépase que el terremoto, gran terremoto de Apocalipsis 6:12 es un terremoto que abrió el sexto sello. Le voy a dar la cita del conflicto de los siglos. Todos a escribir, por favor, ahí abajo. Conflicto de los siglos, página 349. El libro nos dice... Conflicto de los siglos. Miren lo que nos declara aquí directamente. Conflicto de los siglos 349. Elena de White, en el capítulo Heraldos de una nueva era, dice: en cumplimiento de la profecía,
En 1755, apunten esa fecha, 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Usted dice, ministro, esto no me afecta. Aquí le va, ojo. Se extendió por la mayor parte de Europa. Si está en Europa, escriba, ministro, lo estoy viendo de Europa, África y América, donde estoy transmitiendo. Y se sintió en Groenlandia, etcétera, etcétera. ¡Wow! Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. ¡Wow! Sinteticemos. ¿Qué dice Elena de Huay? Está diciendo que el terremoto ocurrido en Lisboa fue el terremoto de Apocalipsis 6:12 con que se abrió el sexto sello. Entonces, ¿cuándo ocurrió ese terremoto? En 1755, corrijan ahí, 1755 ocurrió el terremoto en Lisboa y eso abrió el sexto sello. Entonces, desde 1755 hasta la fecha, estamos viviendo en el sexto sello. Todavía no hemos entrado en el séptimo sello, que yo le tengo un punto ahí. Espéreme. Tenga paciencia ahí a mis decenas, centenas y miles de hermanos que me ven en distintas partes a través de las redes sociales. Oído a lo que les voy a decir, muy importante. Entonces, desde 1755, con el terremoto de Lisboa, empieza el sexto sello. Inclusive el terremoto que ocurrió hoy, 30 de octubre del 2020, en Turquía y Grecia, ocurrió ese terremoto dentro del sexto sello. Que básicamente el papá o mamá terremoto viene siendo Lisboa, el de 9 grados en la escala de Richter. Y el de Turquía viene siendo de 7 grados en la escala de Richter. Pero ambos terremotos, uno ocurrió al inicio del sexto sello y este otro está ocurriendo dentro del sexto sello. Yo diría, cerca del final del sexto sello está ocurriendo este otro terremoto en Turquía, en Grecia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero no se queda ahí toda la información, sino que también le damos algo más. Si ya me comprendió que el gran terremoto de Apocalipsis 6:12 es el terremoto de Lisboa, y con eso se abrió el sexto sello donde estamos viviendo ahora, desde 1755 entramos al sexto sello. 2020 todavía estamos dentro del sexto sello. Y todavía no sé cuánto falta para que se cierre el sexto sello y empiece el séptimo sello. Si no está bien informado, agárrese porque hoy le voy a dar toda la información profética del séptimo sello. Pero está ocurriendo toda una serie de terremotos dentro del sexto sello. Miren, terremoto en Alaska, terremoto en Turquía, terremoto en Grecia, terremoto en Filipinas, terremoto en América del Sur, en Chile, etcétera. O sea, han ocurrido una serie de terremotos, inclusive hace un par de días aquí en Guatemala el asunto estuvo moviéndose, terremoto. O sea, toda esta serie de terremotos son señales que estamos viviendo en el sexto sello. Y el papá de todos estos terremotos es el terremoto de Lisboa en 1755. Entonces, cada vez que viene un movimiento así, miren, a ver si ustedes se mueven ahí con la pantalla. Cuando venga un movimiento así, lo único que tiene que recordar no va a decir, ¡ay, Cristo viene! ¡Ay! ¿A qué va a venir Cristo si no estás listo? Sea realista, hermano. Todavía no está listo. Entonces, cuando viene un temblor, no diga, ¡ay, Cristo viene! Tranquilo, falta otros eventos antes de que Él venga. Sino que cuando venga un temblor, lo que tiene que pensar que es un evento mostrándole que estamos viviendo en el sexto sello y estamos a punto de pasar al séptimo sello. ¡Wow! Recuérdese de eso, recuérdese. Y si se quiere asustar más, lo voy a asustar para que despierte. El sexto sello empezó con el primer evento, el terremoto 1755, ¿está claro? Luego viene otro evento que es el sol y la luna oscurecidos. Y eso ocurrió en 1780. Disculpen, voy a ir un poco rápido, si no, no voy a terminar todos mis puntos que tengo para ustedes y tengo otros compromisos, así que ore por mí para que yo pueda cumplir con ustedes porque son importantes para mí y obviamente para Dios. Así que si se acaba de sumar, dele fuertemente me gusta a este video en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Twitter, etcétera, donde esté viéndome.
Comparta, por favor, mueva este video mientras yo sigo a otra fase de la explicación. Entonces debe de saber que tenemos una serie de terremotos que nos anuncian que estamos viviendo dentro del sexto sello. Y el terremoto ocurrido en Turquía y Grecia y que provocó un tsunami también ahora, y la gente ha estado corriendo y gritando ahí, ahora buscando a sus familias entre los escombros. Ahora, al momento de grabación, allá en Turquía, que es la más afectada, está gritando, está llorando porque se perdió algún familiar, no los han encontrado. Es más probable que estén muertos que vivos debajo de los escombros. ¡Wow! Ahora, entonces, este terremoto está dentro del sexto sello. Pero le voy a llamar su atención a usted que también va a haber un terremoto que la profecía nos señala que no se ha cumplido, pero que nos muestra que va a haber una purificación dentro de nuestro medio. Apunte esta cita, por favor, todos ahí en los comentarios. Apunte Apocalipsis capítulo 11, por favor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Voy a entrar de lleno a algo más profundo, porque yo sé que usted está muy interesado. Apocalipsis 11, versículo 13 declara así: en aquella hora, subraye hora, en aquella hora hubo un gran terremoto, subraye terremoto, hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad, subraye décima, subraye ciudad, se derrumbó. Murieron por el terremoto 7,000 hombres, subraye 7,000 hombres. Y los demás, subraya esa palabra, los demás, se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. Ok, si no lo escuchó bien y si no lo ha leído, apúntelo y léalo después de la transmisión, analícelo profundamente, que aquí le voy a ayudar. Apocalipsis 11, versículo 13, en resumen, está hablando de un gran terremoto. No dice de algo normal, sino que dice de un gran terremoto. Ojo, ya les expliqué que Apocalipsis 6:12 habla de un gran terremoto, no de un terremoto, porque terremotos son normales, chiquitos. Pero Apocalipsis 6:12 habla de un gran terremoto. Y Apocalipsis 11:13 habla de otro gran terremoto. Significa que en el grado de magnitud son similares. Pero ahora, ¿el terremoto de Apocalipsis 11:13 es literal o es simbólico? Les voy a hablar claro para no darle tanta vuelta. Apocalipsis 11, versículo 13, todo ese verso está lleno de simbolismo. Y les voy a apuntar a ustedes que son 6 símbolos que aparecen solo en ese verso. Escriban ahí en los comentarios, en cada comentario un símbolo. El primer símbolo en Apocalipsis 11, versículo 13 es la palabra hora. Ese es el primer símbolo, hora. Le voy a explicar qué significa la hora. Y luego el segundo símbolo, escríbanlo en otro comentario, por favor. Escriba gran terremoto. Ya vamos 2 elementos. La primera, hora, en un comentario. El segundo elemento es el gran terremoto. El tercer elemento, en otro comentario, escriba, por favor, décima parte, en un tercer comentario. Un cuarto comentario va a escribir, por favor, la ciudad. ¿Qué va a escribir ahí? La ciudad. Ahora, ¿ya llevamos cuántos elementos? Ya llevamos 4 elementos. 4 elementos. La cuarta viene siendo la ciudad. Y luego tenemos también en un quinto elemento los 7,000 hombres. 7,000 hombres que mueren. 7,000 hombres que mueren. Ya van 5 elementos. Y el sexto y último elemento es los demás. Los demás son 6 elementos. En resumen, Apocalipsis 11, versículo 13, habla de 6 elementos simbólicos, inclusive el terremoto. Ahora les voy a explicar y vamos a estar alarmados y sorprendidos. Entonces, ya tenemos 6 elementos. Una vez más, para los que están copiando en los comentarios, si quiere hacerlo comentario por comentario, felicitaciones. Si lo quiere hacer en un solo comentario, también es válido. Ahí les va una vez más. 6 elementos. El elemento número 1 simbólico es la hora. El elemento número 2 simbólico es el gran terremoto. El tercer elemento, la décima parte. El cuarto elemento, la ciudad. El quinto elemento,
los 7,000 hombres que van a morir. Y el sexto y último elemento es la frase los demás. Entonces tenemos ahí 6 elementos. Les explico esto. El primer elemento simbólico de Apocalipsis 11, verso 13 es la hora, porque dice así la frase: en aquella hora hubo un gran terremoto. Entonces, ¿esa hora qué hora es? Aquí les va, agárrense, asústense. Apocalipsis capítulo 14, del verso 6 al verso 12, habla de los mensajes de los 3 ángeles. Usted lo conoce muy bien, por lo menos tengo fe que lo conoce, y si no, vaya a estudiar. Apocalipsis 14, del 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículo 7, hablando del mensaje del primer ángel, dice así: la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué dijo? La hora, subraye, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, la palabra o el primer elemento simbólico que aparece en Apocalipsis 11, 13 es la hora. ¿Esa hora qué significa? Significa juicio. Y ministro, ¿cómo lo sabemos? Por Apocalipsis 14, versículo 7 dice el mensaje del primer ángel: la hora del juicio ha llegado. Entonces, ¿qué representa en el simbolismo la hora? Representa juicio. Juicio, primero de los muertos y segundo, juicio de los vivos. ¡Qué impactante! Entonces, escriba ahí en los comentarios. En simbología, hora representa el juicio. Apunte. Hora igual juicio. Hora igual juicio. A ver, todos a escribir en los comentarios. Hora igual juicio. Ok. Ahora vamos a ir a la palabra que es clave de hoy en nuestra explicación. El gran terremoto. ¿Qué representa el gran terremoto? En Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. ¿Qué significa ese gran terremoto? Porque no es literal. Apocalipsis 11, 13 no es literal, sino que ahí es simbólico. Entonces, ¿qué representa ese gran terremoto? Les explico. Lo primero que tienen que saber es que el gran terremoto, o terremoto en definición, les voy a mencionar lo que dice el diccionario. Si quieren, vayan a buscarlo ustedes qué significa terremoto y les va a dar esta definición. Yo se los voy a clarificar aquí, solo para que entienda qué significa en el simbolismo un terremoto. Entonces, cada vez que va a haber un terremoto o temblor en su país o en el mundo, usted tiene que saber y recordar lo que le estoy explicando, basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Ahí les va. Aquí lo tengo. La definición de terremoto dice: sacudida de la corteza terrestre. Entonces, ¿qué es terremoto? Según el diccionario de la Real Academia Española, terremoto es una sacudida de la corteza terrestre. Ok, entonces subraye sacudida. Si quiere, escriba la definición en los comentarios. Le voy a dar a otra palabra. Zarandeo. Zarandeo, esto es muy importante, zarandeo. Miren qué dice el diccionario que es zarandeo como sinónimo. Zarandeo es sacudir, es mover, pero fuertemente. Entonces, terremoto es sacudida de la corteza terrestre. Entonces, terremoto es una sacudida. Y zarandeo, según el diccionario, también es una sacudida fuertemente. Podemos entonces definir que terremoto, su sinónimo es zarandeo. Entonces, zarandeo que encontramos en la Biblia, que encontramos en los libros del espíritu de profecía de Elena de White, cuando usted lee en la Biblia y en el espíritu de profecía la palabra zarandeo, es igual que decir terremoto, porque zarandeo es un movimiento brusco, fuerte, y terremoto también es una sacudida, un movimiento fuerte. Entonces, que quede en su mente, para entender la profecía, que terremoto es sinónimo de zarandeo. Entonces, aplicando lo que ya les expliqué, si quiere escríbanlo en los comentarios, por favor. Entonces voy a leer y aplicando lo que les expliqué. Apocalipsis 11, versículo 13 dice: en aquella hora, hora de juicio, hubo un gran terremoto. En el sinónimo sería: y en aquella hora hubo un gran zarandeo. Porque terremoto y zarandeo son similares, son sinónimos. Entonces, en la hora de juicio, ¿qué va a haber? Va a haber un zarandeo. Ministro, ¿pero en dónde en la Biblia nos habla de un zarandeo en la iglesia? ¿En la Biblia? ¿No sabe dónde queda? Pues le voy a ayudar. No se preocupe, porque
Yo estoy para apoyarle, para educarle, para prepararle en estos tiempos finales. Le voy a mostrar en la Biblia donde se menciona el zarandeo. Y ya sabe, zarandeo es igual a terremoto. Escriba ahí, por favor. Todos a escribir en los comentarios. Zarandeo es igual a terremoto. Zarandeo, sí, el signo de igual y luego terremoto. Escriba, escriba, escriba. No se detenga. Ahora le voy a leer lo que dice la Biblia. Amós capítulo 9, versículo 9. Miren pues, miren cómo está el asunto. Amós capítulo 9, versículo 9 declara: porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Qué va a pasar entonces con la casa de Israel? Dice que va a ser zarandeada. Pero como ya sabemos que zarandeo es igual a terremoto, podemos leer bien así. Amós 9:9. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada. Porque mandaré que la casa de Israel sea hecha un terremoto. Porque zarandeo es terremoto. Entonces, ¿qué va a pasar en la casa de Israel? Va a ocurrir un zarandeo. ¿Qué va a ocurrir? Un terremoto. Ahora, tiene que entender bien esta parte. Entiéndalo bien. Y por favor, aquí lo voy a colocar aquí con ustedes. Esta sección que es, pero es muy importante que usted lo comprenda. ¿Por qué? Porque si no me comprende esta sección, entonces lo más profundo que tengo más adelante se va a quedar en el camino, pero no quiero que se quede en el camino, avance con nosotros. Entonces ahora voy a leer lo que dice el espíritu de profecía. ¿Qué les parece? En Primeros Escritos, en la página 270, Primeros Escritos, página 270, hay un capítulo que se llama el zarandeo. Entonces, el zarandeo es igual que decir el terremoto. Ahora, tiene que saber bien esta parte, el zarandeo o el terremoto, ¿dónde va a ocurrir? Según Elena de White. Primeros Escritos, página 270, declara así: pregunté cuál era el significado del zarandeo, del terremoto que yo había visto, y se me mostró que lo movería el testimonio directo que exige el testigo fiel que le dio a la iglesia de la Odisea. Miren qué más dice: moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto, el levantarse contra el testimonio de Jesús, el levantarse contra la verdad, el levantarse contra el mensaje de Cristo, y esto es lo que causará un zarandeo, un terremoto en el pueblo de Dios. Entonces, cada vez que ocurre un terremoto en su país, en Turquía, en Grecia, en Estados Unidos, en África, etcétera, donde quiera ocurre, lo que le tiene que recordar es que en la iglesia va a ocurrir un zarandeo. ¿Y dónde lo dice? Amós 9:9. Va a haber un zarandeo. ¿Dónde lo dice? Primeros Escritos, página 270. ¿Qué va a haber? Va a haber un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces queda bien claro que ese zarandeo va a ser un terremoto. O zarandeo y terremoto son lo mismo. Puesto que cuando ocurre un terremoto siempre hay muertos, solo en el terremoto de hoy, viernes 30 de octubre de 2020, en Turquía y en Grecia, ya se reportaron 4 muertos por el terremoto, 4 muertos. Siempre que hay terremoto, hay muertos. Siempre que hay zarandeo, ¿qué va a haber? Muerte. Entonces, el zarandeo que la Biblia y el espíritu de profecía hablan en el pueblo de Dios va a provocar muerte, porque siempre cuando hay terremoto o zarandeo hay muerte. Ahora la pregunta será, a mí no me preocupa tanto los terremotos literales, no me preocupa tanto. Lo que me preocupa sí es el terremoto o zarandeo que va a haber en el pueblo de Dios. Y cuando hay terremoto o zarandeo hay muertos. Entonces, si van a haber muertos dentro del pueblo de Dios por ese zarandeo, significa entonces que se van a perder. Entonces, ¿dónde, ministro, está este zarandeo más explicado de este terremoto donde van a haber muertos dentro del pueblo de Dios? En Ezequiel 9. Y en Ezequiel 9, ¿qué está hablando ahí? Está hablando de que van a haber muertos. Ezequiel 9, versículo 5, nos dice claramente ahí, Ezequiel 9:5, Cristo le da la orden a los otros ángeles y les dice: pasa por en medio de la ciudad
Y luego le dice, y maten sin lástima ni compasión. Maten Cristo a los ángeles dándole la orden. Maten. Zarandeo, muerte, terremoto, muerte. Ezequiel 9:6 dice a quiénes van a morir con ese terremoto, zarandeo en la iglesia. Ezequiel 9:6. Matad viejos, van a morir viejitos, canados, van a morir porque son viejitos, cizaña ya viejita que no cambió nunca. Cizaña, tengan cuidado viejitos. Van a morir, Ezequiel 9:6 dice, viejos. ¿Qué van a morir? Jóvenes. Cuidado jóvenes, esa juventud, ¿dónde la están invirtiendo? ¿Con la novia? ¿La están desgastando? ¿O con el novio? Tengan cuidado jóvenes, van a morir jóvenes. ¿Quiénes más van a morir? Vírgenes. Mujercitas que están vírgenes, felicitaciones, gracias a Dios que se han cuidado. Los felicito como ministro del Evangelio, se han preservado, pero son orgullosas, se pintan, usan pantalones mostrando las nalgas, otros mostrando los pechos. Sigan así, si siguen así, les va a tocar Ezequiel 9. Yo estoy hablando lo más claro, no para hundirlos, sino para ayudarles y que despierten. Van a morir vírgenes, no por su pecado sexual, sino que van a morir por otro pecado, orgullosas. Ay, señoritas, con sus tacones, con sus pantaloncitos, ahí caminando en la calle, y cuando les sirvan, ahí les gusta. Ay, tengan cuidado porque ese es otro pecado. A ver, ¿quiénes van a morir? Las que no usan velo. Primera de Corintios 11, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Primera de Corintios 11 dice que la que no usa velo es como que deshonra su cabeza, deshonra al hombre, deshonra a Cristo, deshonra al Padre. No tiene reverencia porque los ángeles se cubren cuando están ante Dios. Este terremoto, este zarandeo, sí, preocúpense. El de Turquía y de Grecia lo lamentamos como humanos que somos. Pero lo que más me va a doler va a ser ver el terremoto zarandeo donde van a haber muertos en la iglesia por ángeles. Ministro, Ezequiel 9:6 dice que van a morir viejos. Sí. Ministro, Ezequiel 9:6 dice que van a morir jóvenes. Sí. Ministro, Ezequiel 9:6 dice que van a morir vírgenes. Sí. Ministro, lo que más me asusta es lo que dice Ezequiel 9:6, que van a morir niños. ¿Pero por qué van a morir niños? Porque en un terremoto también mueren niños. Pero en este caso, ¿por qué van a morir niños? Porque son cizaña en crecimiento. Padres malos que están educando a niños que con la televisión se están educando, viendo caricaturas. Jugando ahí con este PlayStation. Pobres niños, padres trabajando, ganándose los dólares allá en la jardinería, limpiando casas. Que eso es loable, bendiciones en su trabajo, pero no descuiden a sus hijos allá en la casa, en la cuarentena, jugando con el PlayStation. Ahí sí le compró, pero cuando la obra necesita, nada. Que vean qué hace el pobre misionero por allá, que vea qué hace el pobre ministro por allá, que vea qué hace allá por el pobre obrero bíblico por allá, que sufra hambre, que sufra de transporte, que sufra de recursos, que sufra de equipo, no, que vea para allá, pero para el hijo rebelde, con PlayStation, ahí sí, pues con PlayStation te va a encontrar el ángel para cortar a la cizaña en crecimiento. Ezequiel 9 dice que van a morir viejos, jóvenes, vírgenes y niños. Y de último dice que van a morir mujeres. ¿Y qué mujeres son esas? Son las mujeres que ya tienen marido, ya no son vírgenes o tienen el pecado de fornicación. Van a morir también. Ezequiel 9, léalo en su tiempo libre. Pero ministro, ¿cómo usted conecta Ezequiel 9 con matanza y destrucción? Porque el zarandeo es terremoto y terremoto siempre hay muertos. Y además la Biblia, y aquí le va, la Biblia conecta el zarandeo con muerte. Mire cómo lo dice, no lo digo yo, es que les han enseñado mal durante muchos años. Miren qué dice aquí. El terremoto de Turquía y de Grecia en el mar Egeo de hoy, 30 de octubre de 2020, es un terremoto que le debe de recordar a usted que en la iglesia va a haber un zarandeo y van a haber muertos, así como hubieron muertos ahora en Turquía y Grecia. ¿Qué les parece que les va a dar la evidencia? En la Biblia que conecta zarandeo, terremoto con muerte. Vamos a leer lo que dice el libro de Amós. Abra su Biblia, por favor, electrónica o física. Y si se acaba de sumar, dele me gusta a esta transmisión y comparta. Muévalo. Siempre le diré para advertir a otros también. Ok,
vamos a leer lo que dice Amós capítulo 9, versículo 9, hablando del terremoto, del zarandeo. Porque mandaré que la casa de Israel, la iglesia, el pueblo, sea zarandeada. Entonces, ¿qué va a haber en el pueblo? Va a haber un zarandeo, un terremoto. Y aquí se pone mejor. Miren qué dice. Amós 9, versículo 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Miren, Dios, no yo. Amós 9:9 dice que va a haber un zarandeo en el pueblo de Dios. Amós 9:10 dice cómo va a ser el zarandeo. Y dice Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que cuando hablamos de zarandeo en nivel profético, estamos hablando de un terremoto espiritual, por decirlo así, o ilustrativamente, y si hay un terremoto hay muertos. Entonces, cuando hablamos de zarandeo, Amós 9:9, hablamos de Amós 9:10 también, que van a morir a espada los pecadores del pueblo de Dios. Y miren cómo lo dice, Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No está hablando del mundo, está hablando del pueblo. Entonces, se aproxima un zarandeo o una destrucción masiva dentro del pueblo de Dios, y no lo van a hacer los hombres, sino que lo van a hacer los ángeles. Ahora, retrocediendo, si me va comprendiendo aquí, entonces vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 11. El versículo 13 declara así, en aquella hora de juicio, ya le expliqué, un gran terremoto, es decir, un gran zarandeo, va a ocurrir un zarandeo, un juicio de los vivos, y la 10ª parte de la ciudad, les explico el elemento número 3, que es la 10ª parte. La 10ª parte viene hablando del diezmo. El diezmo siempre le pertenece a Dios. Dice que va a haber una 10ª parte de la ciudad. Ahora veamos qué representa la ciudad. Cuando uno lee todo el contexto de Apocalipsis, encuentra que esta ciudad de Apocalipsis 11:13, esa ciudad es un símbolo del pueblo de Dios, es un símbolo de Jerusalén. Cuando usted va a leer Apocalipsis capítulo 20, habla allí de una ciudad. Apocalipsis capítulo 21 también habla de la nueva Jerusalén. Habla ahí. Entonces, el contexto inmediato y lejano nos indica que la ciudad de Apocalipsis 11, versículo 13, es la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén, de acuerdo a Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 74, dice, Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Entonces, la ciudad en profecía representa a la iglesia. Ahora, sigamos leyendo. Espero que esté apuntando ahí todos los datos. Ya llevo 4 elementos simbólicos explicados. La hora significa juicio. Luego tenemos el terremoto, es un zarandeo en el pueblo de Dios. Y luego tenemos la 10ª parte, es lo que le pertenece a Dios, el 10%. Y luego tenemos la ciudad, representa a la iglesia de Dios. Ya llevamos 4 elementos. Nos faltan dos. Ahora, el otro elemento son los 7,000 hombres que van a morir. Ahora, si notan, estos 7,000 hombres no son buenos, sino que son malos. Apunten, los 7,000 hombres que van a morir son malos, son cizaña. Y dirá, ministro, ¿y por qué dice que son cizaña? Le explico. Entonces ya vamos 5 elementos. Los 7,000 hombres que van a morir, según Apocalipsis 11:13, son cizaña. Pero no netamente van a ser 7,000 personas muertas, no, sino que el 7 representa algo perfecto, algo completo. Significa que va a abarcar a todos los pecadores dentro del pueblo. Entonces, Apocalipsis 11:13, los 7,000 hombres es igual a la cizaña, a los malos. Apocalipsis 11:13, la última parte, murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás se espantaron, glorificaron al Dios del cielo. Entonces hay 2 secciones según el simbolismo que van a morir en este terremoto. La sección de los que mueren son 7,000. Y la sección de los que no mueren son los que glorifican a Dios. Entonces significa que los que mueren son la cizaña, son los malos. Y los que quedan vivos
no van a decir malas palabras ni dicen otras cosas, sino que dice que van a glorificar a Dios. Entonces queda claro que en el zarandeo, en el terremoto que va a ocurrir en la iglesia, va a haber dos grupos de personas. Por un lado va a haber un grupo de muertos, representados aquí por 7,000 hombres, 7 perfecto completo. O sea, 7,000 hombres representando a toda la cizaña que va a morir. Pero por otro lado va a quedar un remanente, va a quedar un resto, y ese remanente dice que van a darle gloria a Dios. Si le dan gloria a Dios significa que son buenos. Entonces, en el terremoto van a morir lo que son la cizaña y van a quedar vivos los que son el trigo. Y los que quedan vivos después de ese terremoto, que va a ser el juicio de los vivos, dicen: gloria a Dios, quedé vivo, no morí, quedé vivo, gloria a Dios. Entonces, dos grupos de personas en el zarandeo, en el terremoto que va a ocurrir en la iglesia. Hoy yo quiero que usted, con lo que ocurrió en Turquía y en Grecia este viernes 30 de octubre de 2020, ese terremoto de 7 grados en la escala de Richter que ocurrió allá en el otro lado del mundo, quiero que sea para usted y para mí, porque así lo quiere Dios, que sea una lección, un recordatorio que dentro del pueblo, la bendita iglesia adventista, va a haber un zarandeo, va a haber un terremoto, y siempre cuando hay terremoto hay muertos. Entonces los muertos van a ser la cizaña y los vivos van a ser el trigo. Y el trigo va a dar gloria a Dios. Escriban los comentarios, por favor. Miren, después de que se cumpla el sellamiento de Ezequiel 9, después de que ocurra la matanza registrada en Ezequiel 9, realizada por ángeles, después de que pase todo eso y nosotros, usted, quede vivo, después de que pasen los ángeles con espada a cortar viejo, joven, virgen, niño, mujer, después de que pasen los ángeles a destruir y usted todavía va a quedar vivo, usted va a decir: gloria a Dios, quedé vivo de la iglesia adventista, no me destruyeron los ángeles, gloria a Dios. Adelántese entonces en los comentarios escribiendo la frase: gloria a Dios. Gloria a Dios. Por fe vamos diciendo que vamos a quedar como sobrevivientes. Escriban los comentarios: gloria a Dios. Vamos a quedar sobrevivientes del zarandeo o terremoto que viene en la iglesia de Dios. Se está acercando, se está acercando. Si me comprendió esta sección maravillosa, escriba ya: comprendido, un super clic. Comprendido, un super clic. Comprendido, un super clic. Porque mientras usted escribe, voy a pasar a otra sección explicativa. Y esto se va a poner mucho mejor. Vean esto que me ha impactado este análisis. Y debe de saber lo siguiente. Voy a pasar ya a otra sección. Gracias por todos los comentarios. Voy a mencionar algunos nombres. No voy a poder leer todos sus comentarios porque son muchos. Pero sigan comentando, los voy a mencionar. Tenemos a Robert, gracias por estar activo. Ana Navarrete también. Tenemos a Daisy Vierra Aguilar. Tenemos a Rolando Méndez, gracias, siervo de Dios. Adri Berni Ruelas, nuestra tía espiritual y también de fe. Ahí vamos. Alba Amor también está presente. Roberto. Y ahí siguen más. Tenemos a Chapi Córdoba. Excelente, gracias por estar apoyando aquí. También tenemos a Rocío Ramírez. Gracias por sus comentarios. Tenemos a Ana Navarrete. Dice: gloria a Dios, vamos a quedar vivos. De eso se trata. Así es la actitud. Cumplamos los requisitos y de seguro vamos a quedar vivos. Ok, Marta Serrano dice: gloria a Dios, amén, amén. Gracias por estar comentando. Voy a otra sección más profunda. Ahí vamos. Sigamos compartiendo en la medida posible en las distintas redes sociales. La noticia de Turquía y Grecia en una guerra. Una guerra entre julio y agosto de 2020. Y ahora Turquía y Grecia en un terremoto que les tocó el mismo día, el mismo momento a ambos. ¡Wow! Eso es sorprendente. Corra esa noticia por todos lados. Ok. Ahora les voy a explicar este detalle muy importante. Cuando va a ocurrir cualquier otro terremoto que va a pasar en otra parte del planeta Tierra, entonces usted se va a recordar que es una señal de que Dios le está dando que se acerca el zarandeo en el pueblo de Dios. Terremoto, zarandeo. Terremoto, viene juicio a los vivos. Recuérdese siempre, por favor. Ahora, le voy a mostrar en la Biblia
que cuando va a empezar el juicio de los vivos, cuando se cumpla Ezequiel 9 en la iglesia, va a haber una señal, hermanos, va a haber una señal y literalmente va a ocurrir un terremoto. ¿Usted sabía que cuando Cristo murió en la cruz ocurrió un terremoto? Sí, Cristo cuando murió y dijo, Padre, te entrego mi espíritu. Y murió, ocurrió un terremoto. Dice que las tumbas se abrieron. Hubo un terremoto cuando Cristo murió. Fue una señal de que Cristo murió por nuestra redención. Pero cuando Cristo resucitó, Mateo 28 del 1 al 3 dice que hubo un gran terremoto. Entonces los terremotos son señales. Hubo terremoto cuando murió, señal que el Cordero de Dios estaba muriendo. Hubo un terremoto cuando Cristo resucitó, señal que Cristo había resucitado y había derrotado a la muerte para usted y para mí. Entonces los terremotos son señales. Cuando se abrió el sexto sello de Apocalipsis 6:12, fue el terremoto de Lisboa en 1755, que fue la señal, porque 10,000 kilómetros abarcó el terremoto de Lisboa, temblando desde Europa, y se sintió hasta aquí en América, se sintió el terremoto allí en Lisboa, Portugal, en 1755, 10,000 kilómetros que abarcó. Eso fue la señal de Dios al decirnos, entramos al sexto sello, entramos ya a la última fase de la historia de este mundo. Entonces Dios coloca los terremotos como una señal de algún evento. Pero ahora aquí les va esto, apunte ahí en los comentarios por favor, terremoto igual señal de un evento. Terremoto igual señal de un evento. Si se acaba de sumar, denle fuerte me gusta a ese botón de me gusta, denle fuertemente y comparta para que otros más se enteren. Puede compartir, ministro, ya lo compartí, gracias, pero solo en su muro. Ahora comparta en grupos, hay grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Messenger, compártalo, el video va a quedar aquí, si no lo alcanzan a ver todo completo, va a quedar aquí y lo voy a tener también en mi canal en YouTube, que ya somos más de 8,400 suscriptores. Me encuentra como ministro Enoc Martín. Ok, voy al plato fuerte para ustedes. Va a haber un terremoto, ojo, va a haber un terremoto más grande que el terremoto de Turquía y de Grecia hoy allá en el Medio Oriente. Va a haber un terremoto literal más grande que ese terremoto que ya les dije. Y ese terremoto que la Biblia enseña va a ser una señal de que el juicio de los vivos ha empezado. Ay, ministro, ¿y cuándo vamos a saber que va a empezar ya Ezequiel 9? Bueno, cuando usted vea que los que ya están muriendo, los que no tienen el sello, a filo de espada, cuando usted vea que están cayendo, empezó Ezequiel 9. Pero usted debe de saber que eso no solamente es la señal, sino que literalmente cuando empieza la destrucción de Ezequiel 9, va a haber un terremoto y va a temblar en el mundo y va a ser la señal de que el juicio de los muertos ha terminado y empezará el juicio de los vivos. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuál va a ser la señal literal de que ha terminado el juicio de los muertos y va a empezar el juicio de los vivos? ¿Cuál va a ser la señal? Un terremoto, un terremoto. ¿Y dónde está eso? Abra su Biblia, agárrese por favor. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, ¿sí? Apúntalo ahí por favor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Apocalipsis 8, el verso 5 declara así. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué va a haber? Un terremoto. Entonces la señal cuando termina el juicio de los muertos y empieza el de los vivos va a ser un terremoto. Pero dirá usted, ministro, ahí, ¿de qué está hablando en Apocalipsis 8, verso 5? Oigan, el ángel tomó el incensario. El incensario es parte del santuario celestial. El ángel lo va a tomar. El ángel tomó el incensario, lo llenó de humo, de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces, este ángel estará
en el santuario celestial va a tomar el incensario, que es parte del santuario celestial, en señal de que el juicio de los muertos, porque ojo, Daniel 8:14 dice, y hasta 2300 tardes luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Y sabemos que esos 2300 días son 2300 años. Números 14:34, Ezequiel 4:6 dice día por año. Entonces, Daniel 8:14, los 2300 días son 2300 años. ¿Cuándo empezaron? En el 457 antes de Cristo y terminaron el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué empezó en 1844? Empezó juicio. ¿Juicio de quiénes? De los muertos. Entonces, cuando termine, ojo, cuando termine este juicio de los muertos, que es en el santuario celestial, y en el santuario celestial está el candelabro, está el incensario, está la mesa con los 12 panes, está el arca del pacto. Ok, dentro del santuario celestial están todos esos elementos. Que dentro de ese santuario ahora hay juicio de los muertos. Pero la señal cuando se termine el juicio de los muertos va a ser que va a haber truenos, relámpagos, voces, pero también va a haber un terremoto. Entonces, cuando el ángel agarra el incensario y lo llena de fuego del santuario y lo va a lanzar a la tierra, significa que el juicio de los muertos terminó en el santuario celestial y va a empezar un juicio en la tierra. Y en la tierra, ¿qué va a ocurrir? Dice Apocalipsis 8:5, que el ángel va a agarrar el incensario y le va a llenar de fuego y lo lanza a la tierra. Significa que desde ese momento terminó el juicio de los muertos en el santuario celestial y empezará el juicio de los vivos en la tierra. ¿Y dónde va a ocurrir el terremoto? En la tierra. Lo leo otra vez para los que se están sumando. Esta va a ser la más grande señal. Ojo, si viene un terremoto más grande o igual que el de Lisboa, entonces va a ser el terremoto del anuncio de que el juicio de los muertos ha terminado y el juicio de los vivos ha empezado. ¡Wow! Ahí sí se va a agarrar. Ahí sí. Estoy hablando de un terremoto literal que va a ocurrir como señal. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5 dice, el ángel tomó el incensario en el santuario celestial, lo llenó de fuego del altar que está en el santuario celestial y lo arrojó a la tierra. Noten, hay una conexión entre el santuario celestial y la tierra. Lo arroja a la tierra. ¿Y qué hubo? Dice, hubo truenos, voces y relámpagos. Y un terremoto. Entonces, justo cuando se termina la sesión de juicio de los muertos en el santuario celestial, el ángel agarra el incensario, lo llena de fuego, lo lanza a la tierra. Hay voces, truenos, relámpagos. Pero lo más palpable va a ser el terremoto. Entonces termina el de los muertos y empieza el de los vivos. ¿Cuál va a ser la señal física? Un terremoto. Ese terremoto va a ser como el terremoto cuando Cristo resucitó. Mateo 28 del 1 al 3 dice que hubo un gran terremoto. Va a haber un terremoto. Hermanos, eso sí, cuando usted vea que ocurrió el terremoto mundial, cuando usted vea que están muriendo los que no tienen el sello dentro del pueblo de Dios y están siendo cortados por los ángeles, entonces y solo entonces sabremos que terminó el juicio de los muertos en el cielo y pasó al juicio de los vivos en la tierra. Y no lo digo yo, ministro, ¿cómo que un juicio de los vivos aquí en la tierra? Bueno, si usted no ha estudiado, me preocupa. Y si usted no toma las cosas en serio, tómela ahora. Le voy a dar la cita de la hermana Huay, donde dice que el juicio que está allá en el cielo, cuando termine el de los muertos, va a pasarse a la tierra y va a ser el de los vivos y va a ser en la iglesia. Ay, nanita, ¿sí no lo sabía? Pues este es mi trabajo, enseñarle. Apunte ahí, por favor, lo que dice Conflicto de los Siglos. Apúntelo, porque estoy dándole el plato más fuerte de todo esto. Si se acaba de sumar, dele fuertemente me gusta. No pare, dele y comparta. Hay muchos grupos, hay muchos amigos que pueden enterarse de esta gran verdad a través de usted. Mueva el video. Yo enseño, usted comparte. Usted comenta, usted reacciona. Yo le enseño con mucho gusto. Ahí le va la cita. Conflicto de los Siglos en la página 478. ¿Listos? Conflicto de los Siglos. Aquí lo tengo. En la página 478.
78. El capítulo, Jesucristo nuestro abogado. ¿Dónde está ahora Cristo? De acuerdo a Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 8 y Hebreos 9, Cristo está en el santuario celestial, es el sumo sacerdote. Pero lo que le estoy enseñando es que cuando Cristo termine como sumo sacerdote en el juicio de los muertos en el cielo, Él se va a poner vestiduras de venganza y aquí en la tierra va a haber un terremoto que nos va a avisar que terminó el juicio de los muertos en el cielo y empieza el juicio de los vivos en la tierra. Y ahí usted y yo tal vez vamos a gritar. Pero si usted está cumpliendo los requisitos de gemir y clamar contra las abominaciones en la iglesia hoy, entonces usted no va a gritar. Usted va a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque usted va a quedar vivo. Pero si usted hoy no está gimiendo y no está clamando contra los pecados y no comparte, no comenta, no reacciona, cuando ahora un siervo de Dios está predicando la verdad y no apoya, entonces tranquilo, tranquilo, espere mejor el terremoto, la señal y grite cuando venga el terremoto. La señal de que terminó el de los muertos y empieza el de los vivos, grite y diga, ¡ay! ¡Auxilio! Se está muriendo aquí mi familia, se está muriendo aquí mi amigo, mi hermano, están muriendo. Le va a tocar gritar. Pero mejor grite ahora, en voz de cuello, pero contra el pecado, para que sobreviva cuando va a venir esta señal literal del terremoto, que nos va a decir, se acabó el juicio de los muertos y empezó el de los vivos. Se va a acordar de mí, porque yo creo que usted y yo todavía vamos a estar vivos, porque ya falta poco para que empiece el juicio de los vivos. Entonces, conflicto de los siglos, capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado, página 478, dice así. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario celestial, oigan, ¿qué dice la hermana Juay? Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, ¿dónde? Entre el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Escriba ahí, la bendita iglesia adventista del séptimo día. Escríbalo sin miedo. Dice, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios, en la tierra. ¿Qué va a haber entonces? Entre el pueblo de Dios va a haber una purificación en la tierra. Daniel 8:14 dice que el santuario celestial va a ser purificado. Perfecto. Desde 1844 se está purificando. Y cuando terminen los muertos, entonces ahí tenemos ya una sesión terminada, juicio de los muertos. Pero el santuario de la tierra, que es usted, donde va a la bendita iglesia adventista, este santuario de la tierra donde estamos los pecadores, también necesita ser purificado. ¡Wow! A que no se la sabía, va a haber un terremoto que nos va a ser la señal de que el juicio de los muertos ha terminado y que el juicio de los vivos ha empezado. Y lo dice Elena de White, que el juicio de los muertos que está en el santuario celestial va a terminar y ese juicio se va a trasladar a la tierra, pero va a ser el de los vivos. Y ahí es donde usted, si no está listo, entonces me tocará llorar. Triste por el pueblo, triste por el pueblo. Ok, si me ha comprendido hasta aquí, que según Apocalipsis 8, versículo 5, cuando se termine el juicio de los muertos en el santuario celestial, Apocalipsis 8, 5 dice que el ángel en el santuario va a tomar el incensario, lo va a llenar de fuego del santuario y ese incensario lo lanza a la tierra. Y luego dice que cuando lo lanza, entonces es señal que se acabó la sesión de juicio en el santuario celestial y empieza en la tierra porque lo lanza a la tierra. Y dice que va a haber voces, ¿qué más? Truenos, ¡boom! Relámpagos, va a haber todo eso junto. Pero no solo eso, sino lo que va a impresionar va a ser, Apocalipsis 8:5, la última parte, dice que va a haber un terremoto. Ese terremoto va a ser en la tierra. Ese terremoto va a ser la señal última de usted, solo indicándole, se te acabó el tiempo.
No quisiste compartir la verdad. Se te acabó el tiempo. El dinero que tenías acumulado en el banco, ahora que quede para el diablo. Ahora que quede para la ley dominical. Ahora que quede para la unión de iglesia y Estado. Que quede para ellos, que ellos lo disfruten. Cuando pudo haber sido invertido por ti mismo en la obra misionera. Pero no, ahí siguen acumulando riquezas, ahí siguen teniendo 2, 3 casas, ahí siguen teniendo 10, 5, 3 carros. ¿Para qué quieren tantos carros cuando pueden vender uno? Pueden vender un terreno. ¿Para qué tantos terrenos? Vendan las casas que tiene, pero inviértalo usted en la obra. Úselo usted, empiece a comprar sus Biblias, los libros del Espíritu de Profecía, empiece a predicar a los miembros de la iglesia, adviértalas, muévase, viaje, pague sus vuelos de avión, viaje, haga obra misionera. Porque si no lo hace ahora, va a ser demasiado tarde. Cuando empiece el temblor, el terremoto, la señal que termina el juicio de los muertos y empieza el de los vivos, ya, ahí ya ni por más que grite y corra como el que está pasando por ahí, por más que haga lo que haga, se cerró el tiempo de gracia para usted. Pero ahora todavía el momento del terremoto que ocurrió en Turquía y en Grecia, en el mar Egeo, hoy viernes 30 de octubre del 2020, le estoy advirtiendo, todavía hay gracia para que usted se rescate y rescate a otros, gimiendo y clamando contra todas las abominaciones. Si me entendió bien esta sección, que habrá una señal que determinará el fin del juicio de los muertos y va a determinar el inicio del juicio de los vivos, que va a ser un terremoto. Si lo entendió bien, escriba en los comentarios, ministro, aunque le cueste, por favor, ministro, porque a mí me costó el título, ministro Enoc Martín, siervo de Dios, su servidor, ministro Enoc Martín, lo comprendí, la señal va a ser un terremoto. La señal del inicio del juicio de los vivos va a ser un terremoto. Lo entendí. Gracias por ello. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Voy a mi última sección. Si se acaba de sumar, ya sabe, reaccione para llegar a más personas. Dele me gusta para llegar a más personas. Voy a la última sección. Y esto me ha dejado también con la boca abierta. ¿Sabían ustedes que así como hubo un terremoto cuando Cristo resucitó, y eso lo dice Mateo 28 del 1 al 3, hubo un terremoto, se asustaron Anás, Caifás, Pilato, Herodes? ¡Uy, qué está pasando! Pues está resucitando al quien mataron. Sí, hubo un terremoto cuando Cristo resucitó. Pero ustedes sabían también que tengo una serie de las resurrecciones en mi canal en YouTube. Me encuentra como ministro Enoc Martín. Somos más de 8,400 suscriptores. ¿Sabían que ahí tengo esa serie de la resurrección de adventistas del séptimo día? ¿Sabían que tengo una serie de la resurrección especial? ¿Sabían ustedes que tengo una serie de la resurrección de Elena G. de White? Si no lo sabía, sépanlo de una vez y vayan a investigar. Pero hoy les voy a dar un punto aquí muy interesante en relación al terremoto. Cuando Cristo resucitó, Él presenció y los demás fueron testigos, sus discípulos, por lo menos el movimiento telúrico lo sintieron. Ocurrió un terremoto cuando Cristo resucitó, pero también, según la Biblia y según el Espíritu de Profecía, va a haber una resurrección especial. Y les voy a ayudar brevemente porque la serie ya lo tenemos allá. Si quieren aprender más de esto, vaya a YouTube, coloque así, Resurrección, Ministro Enoc Martín, le va a aparecer como 5, 7, 8, 10 videos sobre resurrección. Apunte así, Resurrección, Ministro Enoc Martín, y le va a aparecer varios videos. Ahí está la resurrección de Elena de White, resurrección de adventistas, resurrección de Primera de Tesalonicenses, resurrección de Ezequiel 37. Hay una serie, vaya a verlo. Pero hoy solo les voy a dar un toquecito. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y verso 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando Cristo venga en su segunda venida. Esa es una resurrección no para adventistas. Si no lo sabía, vaya a leer lo que dice evento de los últimos días. Vaya a leer. Vaya a leer allá donde la hermana Joya habla de las plagas. Vaya a leer allá. Hay un capítulo entero donde Elena de White menciona que va a haber una resurrección especial
de adventistas del séptimo día. Y no es la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16. No, señores. No. Los que han muerto, ojo, inclusive los que murieron en el terremoto de Turquía y de Grecia, ellos no van a resucitar junto con los adventistas, ni los adventistas van a resucitar junto con ellos. Son resurrecciones aparte. Un pueblo peculiar, ¿no dice la Biblia eso? Un pueblo santo, distinto. Un pueblo elegido por Dios. Es un pueblo distinto. Ahora observe lo que le voy a decir aquí. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 nos hablan de una resurrección general de los muertos en Cristo. Pero hay otra resurrección. Ojo a esto, lo que les voy a decir. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, la resurrección general de los muertos en Cristo. Inician 1000 años. Pasan los 1000 años. Apocalipsis 20, versos 5, verso 6, dice que habrá una segunda resurrección, y en este caso de todos los impíos. Entonces, en la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, esta resurrección son los muertos en Cristo y ocurre al inicio de los 1000 años. Pero la resurrección de Apocalipsis 20 del verso 5 y verso 6 es una resurrección que ocurre al final de los 1000 años. Entonces, entre la primera resurrección y la segunda resurrección, ¿cuánto tiempo va a haber? 1000 años. En esta primera resurrección, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo, los buenos. Pero en la segunda resurrección, en la de los impíos, ¿quiénes van a resucitar? Los malos. Entonces no resucitan buenos y malos, no resucitan juntos, sino que resucitan separados. Esa es la clave, separados. ¿Y cuánto tiempo los separa? 1000 años. Al inicio de los 1000 años resucitan los buenos. Al final de los 1000 años resucitan los malos. Entonces hay 1000 años de por medio. Pero aquí va el bombazo espiritual, el bombazo doctrinal, el bombazo de la Biblia y del espíritu de profecía. Es que hay otra resurrección especial solo para la iglesia adventista del séptimo día. Usted dirá, ministro, usted está diciendo un disparate. No, señores, yo estudio la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Por qué creen que Daniel capítulo 12, a ver todos escribir ahí, Daniel capítulo 12, versículo 2, lo estoy diciendo de memoria porque el tiempo está avanzando y tengo que también yo avanzar. Ojo, Daniel 12, versículo 2 dice, y los muertos, dice, y muchos serán despertados, los que duermen en el polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Wow! Otra vez, Daniel 12, versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En la resurrección de Daniel 12, versículo 2, nos menciona dos grupos de resucitados, pero juntos. Unos resucitan para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿Quiénes son los que resucitan para vida eterna? ¿Y quiénes son los que resucitan para muerte eterna? Pero resucitan buenos y malos juntos. Otra vez, buenos y malos resucitan juntos. Por lo tanto, esto es una resurrección especial. Daniel 12, verso 2 es una resurrección especial de buenos y malos. Los teólogos le llaman resurrección mixta. ¿Por qué mixta? Porque resucitan buenos y malos juntos. Por eso es mixta. Mixteados, resucitan. Bueno, ahora tenemos que identificar quiénes son estos malos que resucitan junto con los buenos. Y solo hay una respuesta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Noten que todo de memoria porque el tiempo está avanzando y tengo que ir rápido también. Apocalipsis 1, 7 en adelante van a encontrar que menciona la Biblia que todo ojo le verá. Sí, usted lo conoce, un versículo muy, pero muy conocido. Pero ahí me dicen, ministro, léalo. Le voy a leer. Apocalipsis 1:7, mirad que viene con las nubes, segunda venida. Todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Me detengo ahí. Entonces, en la segunda venida, todo ojo le verá. Muchos no lo entienden. Tal vez usted tampoco. Pero bueno, eso no es nuestro punto hoy. Dice que todo ojo lo va a ver. Lo que a mí me sorprende, que cuando Cristo va a venir en su segunda venida, lo van a ver los que lo traspasaron. Ministro, ¿quiénes son los que lo traspasaron? Le ayudo. Anás, Caifás, Pilato, Herodes, los soldados romanos que le escupieron a Jesús. ¡Pum!
Sí, hoy se pueden burlar de nosotros, de Cristo, está bien, pero les tocará el día. Mejor sirvamos a Dios. Entonces, los que traspasaron o crucificaron a Jesús van a resucitar. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis 1:7 dice que mirad que viene con las nubes, Jesús en la segunda venida, y todo ojo le verá. Hasta ahí no me asusta. Pero luego dice, y aún los que lo traspasaron. ¿Dónde está Anás, Caifás, Pilato, Herodes? ¿Dónde están ahora? Están muertos. Y la segunda venida está en el futuro. Entonces, si Anás, Caifás, Pilato, Herodes, que son paganos gentiles porque se entregaron al diablo, fueron instrumentos del diablo, ellos no van a resucitar con los buenos, tienen que resucitar con los malos, por lógica. Pero aquí encontramos una sorpresa. Que aunque Anás, Caifás, Pilato, Herodes y los que dijeron, crucifíquele, crucifíquele, esos que gritaron, deberían de resucitar hasta después de los 1000 años junto con los malos. Pero no, ellos van a resucitar antes. ¿Saben para qué? Ojo. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice, mirad que viene con las nubes y todo ojo le va a ver, aún los que lo traspasaron. ¿Quiénes son ellos? Los que lo crucificaron, lo van a ver. Pero ¿dónde están todos los que crucificaron a Jesús? Están muertos. Entonces, si están muertos, significa que lo van a ver venir. Entonces, necesariamente, para verlo venir, tienen que resucitar antes de que Cristo venga. Entonces, los malos de Daniel 12, verso 2, que van a resucitar junto con los buenos, esos malos son los que crucificaron a Jesús. Entonces, antes de que Cristo venga, van a resucitar Anás, Caifás, Pilato, Herodes y los que gritaron, crucifíquele, crucifíquele. Van a resucitar antes de que Cristo venga. Y cuando van a resucitar, solo resucitan para ver venir a Jesús. Y van a decir, el que viene en esa nube, el Hijo de Dios que viene ahí, es al que nosotros crucificamos. Lo van a ver venir y el resplandor de la venida de Cristo los va a matar y mueren otra vez. Pero lo interesante es que estos van a resucitar antes de que Cristo venga. ¿Y en qué resurrección? En la de Daniel 12, verso 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, los buenos, y otros para vergüenza. ¿Quiénes son los que resucitan para vergüenza? Los que crucificaron a Jesús. Entonces la resurrección de Daniel 12, verso 2 ocurre antes de que Cristo venga. Ahora, ¿quiénes son los buenos que resucitan antes de que Cristo venga? Aquí le va, aquí le va. Todo adventista del séptimo día se llama así, nos llamamos así, porque esperamos la venida de Cristo. Entonces, imagínese, Elena de White murió y no vio venir a Jesús en las nubes. Imagínese, Jaime White murió y no vio a Jesús. Otros adventistas que usted conoce, que murieron con la fe y fieles y Cristo no vino. ¿Y cómo es entonces que son adventistas y nunca vieron venir a Jesús? Entonces Dios les va a hacer justicia y los va a levantar antes de que Él venga en las nubes. Los va a resucitar y ellos también van a ver venir a Jesús. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Precioso! Ok, ahora les voy a dar la cita del Espíritu de Profecía donde lo dice. Apúntenlo, por favor. Apúntenlo, apúntenlo, porque se les va. Tenemos ahí Primeros Escritos, página 285. Primeros Escritos, página 285. Si se acaba de sumar, darle fuertemente me gusta a ese botón. Ahí me gusta y comparta. Mueva el video. Voy a leer. Primeros Escritos, página 285. Declara así. El capítulo, la liberación de los santos. Declara. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que estrechocaban unas con otra, pero había un claro de persistencia y resplandor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Esta es la segunda venida. Subraya esto, sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Sí comprendieron lo que dice Elena de White? Lo que está diciendo aquí Elena de White es que va a haber una resurrección
y cuando ocurre esta resurrección de los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, que son los adventistas, ellos van a resucitar, pero antes de que resuciten dice que va a haber un tremendo terremoto. Miren otra vez, Mateo 28, versículo 1 al 3 dice que cuando Cristo resucitó hubo un gran terremoto. Pero cuando van a resucitar los adventistas del séptimo día que van a probar la muerte, cuando van a resucitar los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, ¿qué va a haber? Dice que va a haber un tremendo terremoto. ¿Dónde lo dice? Ya lo dije. Primeros Escritos, página, apúntelo. Primeros Escritos, página 285. Le voy a dar otra cita que está poderosa. Miren que esta está poderosa. Pero ¿qué dice que va a haber? Un terremoto. Sí va a haber un terremoto. Y aquí le va esta. Esta está buenísima. Apúntelo también. Esta es la de Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 695. Ahora le voy a leer. Conflicto de los Siglos, página 695. Miren. Conflicto de los Siglos, 695. Entonces, ¿qué va a haber cuando ocurra esta resurrección? Un tremendo terremoto. Ay, vean que Dios utiliza los terremotos para señales, se lo repetí. Entonces tenemos Conflicto de los Siglos, 695. Ahora lo encuentro. Aquí está. El capítulo es el 41. La liberación del pueblo de Dios. Conflicto de los Siglos, 695. Declara. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna, que son los que murieron bajo el tercer ángel, adventistas. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Son los que crucificaron a Jesús. Dos grupos. Los que crucificaron a Jesús y los que murieron como adventistas fieles. Y ahora vean el comentario de Elena de White. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír a Dios. Y luego dice, oigan esta parte, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, dice, son resucitados para mirarle en su gloria. ¿Sí vieron lo que dice la hermana White? Otra vez, porque la cita es muy poderosa. Conflicto de los Siglos, capítulo 41, página 695, está diciendo que Daniel 12, versículo 2, esa resurrección, los que resucitan para vida eterna son los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, adventistas, desde 1844. Todos los que aceptaron esa verdad y murieron van a resucitar porque fueron fieles cuando estaban vivos, pero no van a resucitar solos, sino que a la par van a resucitar, dice aquí la hermana White, los que lo traspasaron. Entonces, en resumen, tenemos que cuando va a ocurrir la resurrección especial de adventistas del séptimo día, según Primeros Escritos, página 285, dice que va a haber un tremendo terremoto y las tumbas de los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel van a romperse y van a salir, van a resucitar. Entonces el mundo se va a dar cuenta que los adventistas del séptimo día que predicaron el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero desde 1844 y murieron, ellos van a resucitar antes de que Cristo venga y lo van a ver venir en las nubes de los cielos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Nuevamente un terremoto cuando van a resucitar ellos. Ese terremoto tremendo, dice Elena de White, va a abrir las tumbas y van a salir glorificados todos los adventistas fieles. Si usted tiene algún adventista fiel, algún familiar que murió fiel, que guardaba bien el sábado, que fue parte del pueblo de Dios, le digo que van a resucitar en una resurrección especial antes de la segunda venida y la señal va a ser un gran terremoto. ¡Wow! En resumen, el terremoto que ocurrió en Turquía y Grecia es un terremoto que nos está advirtiendo que viene un zarandeo en el pueblo de Dios. Claro, allá murieron en Turquía, lo lamentamos, edificios destruidos, pero eso es un anuncio de que va a haber un zarandeo, un terremoto en el pueblo de Dios, y van a sobrevivir solo los que gimen y claman contra las abominaciones en la iglesia. También aprendimos que habrá un
terremoto literal grande, un terremoto que va a ser la señal que nos va a indicar que el juicio de los muertos ha terminado y empezará el juicio de los vivos. Y ese terremoto está en Apocalipsis 8:5. Una señal. Y también aprendimos que cuando van a resucitar los adventistas del séptimo día fieles, como Elena de White, Jaime White y otros que murieron fieles y no vieron venir a Jesús, ellos van a resucitar en una resurrección antes de que Cristo venga. Se llama resurrección especial o mixta. Y cuando ocurra esa resurrección, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Un tremendo terremoto que va a anunciar al mundo que Dios tiene un pueblo y ese pueblo fiel lo va a honrar y los va a resucitar, y los que queden vivos, sellados, que serán los 144,000, por supuesto, van a demostrar a todo el mundo que son verdaderamente el pueblo de Dios, sellado para dar el fuerte pregón. Y juntos, si hoy hacemos obra misionera, yo ya cumplí como ministro, ya le alerté, ya le avisé, ahora está a su parte compartir para alertar a más personas. Si seguimos trabajando juntos y alertados con todos los eventos, como ministro del Evangelio, con la autoridad de la palabra, con la autoridad de la Biblia, le digo que si seguimos invirtiendo en la obra de Dios, que si seguimos involucrándonos en obra misionera, que si seguimos en este caso en las redes sociales moviendo la verdad presente, si seguimos así, hombro a hombro, mano a mano, juntos, gimiendo y clamando, si seguimos así, le garantizo que nos veremos, sí, nos veremos en la cumbre del Monte Sión. ¡Ánimo, hermanos! Soy el ministro Enoc Martín, alertándoles del terremoto y tsunami que ocurrió en Turquía y también en Grecia. Nada es casualidad, todo es una perfección. Si usted me entendió bien todo este tema, escriba ahí lo que su corazón es inspirado por Dios ahí en los comentarios. Recuérdese que hay gente que va a leer sus comentarios. Si son positivos, son para salvación. Si son negativos, son para perdición. Comenta ahí con el objetivo de salvar, con el objetivo de mostrar que esto es una verdad poderosa y perfecta. Nosotros los adventistas del séptimo día como pueblo de Dios somos honrados por Él con la Biblia y con el espíritu de profecía, porque tenemos mucha luz. Así que abrazos y ánimo, querida gente. Los aprecio, soy el ministro Enoc Martín. Si se acaba de sumar, dele fuertemente me gusta al botón aquí en Facebook y en YouTube de me gusta para llegar a más personas. Si ya vio nuestro video, vea los demás que tenemos en Facebook y en YouTube. A los que están pidiendo mi número de WhatsApp para explicarles más, para que se contacten con nosotros, le pido por favor que ore por este ministerio, para que ore por su servidor, ministro Enoc Martín, para que siempre en eventos actuales les estemos informando a cada uno de ustedes. Necesitamos su apoyo, Ore por mí, que yo oro por usted. Gracias por todas su participación en esta ocasión. Voy a leer algunos comentarios y me despido. Alba Amor, ahí dice una síntesis del tema de hoy. Gracias, 100 puntos. Carmen Guzmán dice terremoto de advertencia. Perfecto, 100 puntos. Tenemos ahí a también Alejandro Jarquín. Amén, hermano, todavía tenemos tiempo para cambiar. Adelante, pueblo de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahí nos dice Roberto Chambilla. Amén, gloria a Dios. Gracias por todos sus comentarios. Así que estamos en contacto y comprometámonos con la causa del Señor. Estamos en contacto. Acuérdense, tenemos muchos compromisos que cumplir. Y yo me despido porque voy a cumplir nuestros compromisos delante de Dios. Ore por mí, que yo oraré por ustedes. Hasta luego. Chao.